¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Julio César Pérez Alavés, titular del capítulo de alta especialización en cadera y rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia. Y hoy quiero invitarlos a este webinar que comenzará en breve. Muchas gracias por conectarse. Veremos temas fundamentales como la planificación preoperatoria, los abordajes, los tips quirúrgicos y cómo evitar las principales complicaciones. Hoy coordinará la sesión mi querido amigo el doctor Jorge Negrete Corona, a quien cedo la palabra. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, soy el doctor Jorge Negrete Corona y me da mucho gusto y agradezco al doctor Julio César Pérez Alavés, titular del capítulo de cadera y rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia, el haberme invitado a coordinar esta importante sesión sobre fundamentos de artroplastía total de rodilla primaria. Sabemos que la artroplastía total de rodilla es un procedimiento quirúrgico que ahora hacemos los ortopedistas en una frecuencia muy importante y que el objetivo es que todos los días estemos actualizados y capacitados en las técnicas, en los tips, en los trucos, para que tengamos mejores resultados y evitar las complicaciones. Es por esto que el doctor Julio César Pérez Alavés me ha encargado este tema y pues para esto les quiero presentar a todos los profesores y ponentes que el día de hoy participarán con nosotros. En primer lugar, el doctor Víctor Hugo Aguirre Rodríguez, quien es expresidente y exdirector del capítulo de cadera y rodilla del colegio. También es socio de AMECRA y socio de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, cirujano de cadera y rodilla en el Hospital Ángeles del Pedregal, y con quien abordaremos el tema de planificación en la artroplastía total de rodilla primaria. Enseguida, el doctor Jesús Matehuala García, miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y cirujano articular de cadera y rodilla en el ICEMIN, Estado de México, nos hablará de los abordajes utilizados en la artroplastía total de rodilla primaria. Posteriormente, un servidor, hablaremos un poquito de los tips y trucos del balance ligamentario en la artroplastía total de rodilla primaria y a continuación el doctor Ruperto Alfonso Muñoz Galguera, miembro titular del colegio y cirujano de cadera y rodilla, adscrito al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Centro Médico Naval de la Ciudad de México, nos abordará el tema final de complicaciones más frecuentes en artroplastía total de rodilla primaria, cómo evitarlas. Y dejaremos un espacio de 15 o 20 minutos para comentarios, preguntas y discusión acerca de los temas, y espero que sea de su total agrado e interés esta importante sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia. Hola, es un gusto para mí estar aquí. Quiero agradecer en principio al doctor Guillermo García Pinto por la invitación, y al comité de capítulo de cadera y rodilla. Vamos a platicar ahora sobre planificación quirúrgica en artroplastía total de rodilla. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla, más que nuevamente externar mi agradecimiento. Bueno, entrando ya en tema, el incremento en las cirugías de revisión de prótesis de rodilla se calcula que se va a aumentar hasta en un 600% al 2030, y esto debido a infección, inestabilidad, desgaste y osteolisis. Y el objetivo de un reemplazo articular, además de disminuir dolor y mejorar la función, pues es ofrecer una sobrevida razonable para evitar esos incrementos en las cirugías de revisión que comentamos previamente. El reemplazo total de rodilla tiene una sobrevida en algunas series de más del 90% a 20 años. Sin embargo, como todos sabemos, existe hasta un 20% de esos pacientes
que continúan con o que manifiestan algún grado de insatisfacción, y hasta la mitad de estos pacientes pueden tener síntomas residuales de dolor, un dolor quizás diferente, pero al fin y al cabo, pues dolor. Por tal motivo, es mandatorio hacer una planificación preparatoria. Dentro de la planificación, pues es la historia clínica y la exploración física, que no voy a entrar a muchos detalles, pero entre otras cosas es comorbilidades, características del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ver el estado neurovascular, rangos de movimiento, si el paciente es obeso, si la patología es unilateral o bilateral, patrón de marcha, etcétera, etcétera. Ya que tenemos el análisis del paciente desde el punto de vista médico, pues vamos a hacer el plan quirúrgico, y aquí tenemos que definir qué tipo de alineación queremos para este paciente, si una alineación anatómica, que es una alineación pues prácticamente que no usamos al día de hoy, porque presentaba en el 5% de los casos un desgaste catastrófico del polietileno, prácticamente nunca se logró popularizar. También está la alineación mecánica, que es la que ha sido el gol estándar durante muchos años y que la mayoría hacemos en este momento, popularizada por el doctor Insal a mediados de los 80s. Y aquí trata de hacer una alineación perpendicular a las fuerzas de carga, al eje mecánico de la extremidad. Y en este sentido, pues equilibra las fuerzas tanto mediales como laterales, haciendo a veces cortes amplios a nivel óseo y requiriendo una mayor liberación de tejidos blandos. En este tipo de alineación, pues nuestros maestros nos decían, recuerden que la artroplastía de rodilla es una cirugía predominantemente de tejidos blandos. Y finalmente vienen los conceptos vertidos por el doctor Howell, en donde nos dice que la alineación cinemática surge debido a este 20% de pacientes insatisfechos o con dolor residual después de una artroplastía total de rodilla. Aquí trata de restablecer la línea articular normal sin liberación de tanto tejido blando, evita inestabilidad, evita también que haya una disminución en los rangos de movimiento y el aflojamiento de manera secundaria. Y además de la justificación de este 20% de insatisfacción, pues también ellos dicen que solo el 0.1% de los pacientes tienen un eje mecánico neutro, es decir, que son candidatos a hacer una alineación mecánica. El otro 99.9% no. Este esquema me gusta porque les muestro aquí una deformidad en varo, cómo serían los cortes en una alineación anatómica, una mecánica y una cinemática. Con respecto a los estudios de imagen que solicitamos y que yo siempre pido, es una radiografía AP con apoyo, no AP acostado, AP con apoyo para ver realmente cómo se distribuyen las cargas y cuál es la deformidad coronal precisa, como vemos aquí en este caso. Que tenemos un valgo de 18 grados y de 8 grados del lado contralateral, del lado relativamente sano. Y vemos aquí cómo tratamos de hacer en este plano, pues nuestra alineación mecánica, en donde hacemos cortes perpendiculares de más o menos 10 milímetros, aproximadamente en términos generales, y estos 10 milímetros son la razón de sumar el grosor del componente tibial y el polietileno. En la proyección lateral a 30 grados, podemos ver el ángulo de inclinación posterior o slope. En la proyección de Merchant vemos cómo se está encarrilando la patela sobre la tróclea femoral y el grado de erosión e inclinación de la rótula. Y saber que más de 3 milímetros de desplazamiento hacia lateral puede ser un factor de riesgo para un maltracking patelofemoral con un dolor subsecuente, con limitación para la flexión, etc. Finalmente, el eje mecánico bipodálico yo lo reservo para los pacientes que ya decidieron operarse. Y siempre lo tengo, siempre lo pido en la consulta. Aquí vemos la distribución de cargas con el eje mecánico. Podemos ver la magnitud de la deformidad coronal, del grado de valgo o varo, ¿de acuerdo? Y finalmente, para hacer un planteamiento de cuántos grados de valgo vamos a pedirle al componente femoral, por ejemplo, en este caso, que son 7 grados de valgo de la diferencia entre el eje mecánico y el eje anatómico. Entonces, cuando nuestro técnico nos pregunte cuánto le damos de valgo al componente femoral, en este caso serían 7 grados. Y este valgo puede variar de 3 a 11 grados. La mayoría de nosotros, o de la gente en general, de los cirujanos, piden 5 grados como una fórmula, pero realmente podemos calcularlo
con anterioridad, como les venía yo comentando. También nos ayuda la planificación para acercarnos y saber qué tamaño de componente vamos a solicitar. Existen diferentes programas digitales que pueden ser efectivos, que son reproducibles, que reducen costos y tiempo quirúrgico también al adelantarnos a estas deformidades importantes. Como ven aquí en este caso, una colocación pues terriblemente mal alineada de los componentes femoral y tibial, y cómo la planificación nos ayuda a mejorar esto. Y como les decía, anticiparse a alguna complicación posible. Aquí les muestro un caso de los que tenemos aquí en la clínica, cómo hacemos la planificación en el eje mecánico y cómo se parece la planificación al resultado postoperatorio final. Estudios especiales que solicitemos, tomografía cuando hay defectos óseos severos, como estamos viendo aquí en estas imágenes, y nos ayuda a hacer una reconstrucción con diferentes técnicas que todos conocemos, con injerto, con cuñas metálicas, aumentando la construcción de los implantes, etcétera, etcétera. También podemos pedir estudios especiales. Hay pacientes que se salen de lo normal, que nos llama la atención algo y queremos ver un poquito más allá las características de los tejidos blandos, del cartílago a nivel ligamentario, y podemos solicitar una resonancia magnética que puede ser también de utilidad, pero no es algo que hagamos de manera rutinaria. Con respecto a los laboratorios preoperatorios, son los que pedimos siempre. Yo les pido reactantes de fase aguda si tienen cirugías previas o material de osteosíntesis. Y algo muy importante es la hemoglobina glucosilada, en donde nos permite saber si el paciente ha tenido un buen control metabólico en los 3 meses previos a su cirugía. Y recordemos que una alteración en estos niveles pues está asociado a un incremento en el riesgo de infección. Ya que hicimos el análisis clínico, la valoración radiográfica, el plan quirúrgico con la alineación que decidimos hacer, pues tenemos que hacer la selección protésica y definir si queremos hacer una cirugía primaria con retención de cruzado o posteroestabilizada, o si queremos, al final, estamos en duda y no sabemos si vamos a alcanzarla con una primaria posteroestabilizada y tener también en sala una condilar constreñida, o incluso una constreñida con una bisagra rotatoria, o tener todo en sala dependiendo de cada caso. Hay pacientes que así lo ameritan y que no podemos definir qué implante le va a corresponder, sino hasta estar en sala de operaciones. Y para llevar a casa como mensaje final, hay que restaurar el eje mecánico de la alineación, preservar la línea articular también, restaurar el balance coronal y sagital, es decir, el balance de tejidos, mantener un buen encarrilamiento patelofemoral, eso es parte de los objetivos de un buen resultado y un buen desempeño a nivel de protésico, y restaurar la inclinación posterior. Cuando logramos todos estos objetivos, la satisfacción va a ser alta. Y finalmente se los dejo como una reflexión. La alineación cinemática que está ahora en boga parece ser una alternativa eficaz para minimizar esta insatisfacción con la que todos lidiamos en la consulta día a día. Hay que hablar más de ella en los foros, entenderla un poco mejor, saber que la cirugía robótico asistida puede ser de gran ayuda para realizar colocaciones protésicas más precisas y ayudarnos a un balance cinemático, y que esta información vertida en los sistemas robóticos pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones e individualizar cada caso, saber nuestros desenlaces como cirujanos. Y aquí, en esta tabla les presento lo que ocurre habitualmente, ¿no? Cuando hay una baja precisión y baja exactitud, que son los errores quirúrgicos más frecuentes, pues los resultados clínicos son pobres y la sobrevida del implante es baja también. Con la alineación mecánica, que es la que hacemos todos habitualmente, podemos llegar a ser bastante precisos y ser reproducibles, pero la exactitud a cada caso pues no es baja, porque estamos modificando esta línea articular. Entonces, la sobrevida de los implantes ya sabemos que puede ser altos, pero los resultados clínicos son bastante impredecibles, es decir, un 20% de pacientes insatisfechos. Y con la alineación cinemática podemos mejorar tanto la precisión como la exactitud de la colocación de los implantes, y esto mejorar ambas, tanto la función y satisfacción, y quizás una sobrevida también elevada. Y les presento un caso que hicimos alineación cinemática robótico asistida.
Yo hice mi plan preoperatorio convencional con mis alineaciones mecánicas. Vean el tamaño, los cortes y resecciones que iba a hacer para obtener una alineación mecánica satisfactoria. Pero al final hice un balance cinemático con robot y podemos ver aquí el sangrado total de ambas rodillas. Fueron 300 cc's, obviamente ayudados con ácido tranexámico. Los componentes femoral y tibial se parecen mucho a los que yo había predicho en mi planificación preoperatoria. Decidí en este caso en particular no resuperficializar patela porque el dolor era más bien femorotibial más que patelofemoral. Tenía en el cóndilo medial de la rodilla izquierda tenía una zona de osteonecrosis. Y pueden ver aquí el video como en este momento estoy yo haciendo la planificación de mis cortes para equilibrar tanto mis ligamentos mediales como laterales. Y ya que yo estoy satisfecho con mis gaps, entonces ya le pido al robot que me asista para hacer los cortes. Aquí estoy en la rodilla contralateral, aquí estoy viendo pues ya los gaps, el balance, si estoy satisfecho o no. Finalmente la paciente a las 24 horas de operado, pues haciendo una marcha libre con un apoyo pues total, no tiene, simplemente asistido por su andadera, como vemos, y una asistencia para darle pues esta seguridad. Es una paciente que está ya en la 8ª década de la vida, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y un caso más, muy rápido, un genovalgo con una artrosis tricompartimental. Le hice una alineación mecánica, 3 meses de operada, con rangos de movilidad completos y también con resultados satisfactorios. Aquí sí resuperficialicé patela, porque como ustedes vieron tenía gran parte del componente de dolor era el patelofemoral y le dejé un drenaje en ese caso por la extensa liberación de tejidos. Bueno, espero que haya sido de su agrado y de interés esta charla. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Pérez Alavés, al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a este webinar. El día de hoy hablaremos de los abordajes en artroplastia total de rodilla primaria. ¿Cuál hago yo? Indudablemente, el reemplazo total de rodilla es una cirugía exitosa per se, y esto se refleja en el número creciente de cirugías realizadas alrededor del mundo. Es un procedimiento eficaz, reproducible, con baja incidencia de complicaciones, de 2 al 4%, con una sobrevida del implante del 90% a los 15 años. Sin temor a equivocarme, puedo decir que todos los ortopedistas en México han realizado al menos un procedimiento de artroplastia en su desarrollo profesional. Todo esto se escucha grandioso, pero la realidad es un tanto diferente. Aterricemos un poco y vayamos a los números duros. 20% de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla no están satisfechos con el resultado. Estamos hablando de pacientes que no están complicados. Los motivos por los cuales no están satisfechos son dolor residual, limitación de la flexoextensión, disminución de la fuerza del cuádriceps, con una modificación clara del patrón de la marcha. En palabras vagas, perciben una rodilla no natural. Para esto debemos cuestionarnos cuáles fueron las expectativas previas a la cirugía, porque eventualmente el paciente está menos satisfecho que el médico. Las causas son múltiples y las enumeramos a continuación. Mala alineación, mal rotación, mal tracking, una rodilla no balanceada y algunos otros tópicos de los cuales podríamos pasarnos horas hablando, discutiendo, como el resurfacing patelar, si conservamos o sacrificamos el cruzado posterior, si utilizamos isquemia, pero ¿en qué momento se convierte en un debate el tipo de abordaje en el resultado definitivo de un reemplazo total de rodilla? Pero sin más preámbulos, pues vayamos al tema. El objetivo de esta charla es repasar las características de los abordajes que yo utilizo en artroplastia total de rodilla, así como las indicaciones, contraindicaciones y potenciales complicaciones asociadas a su uso. Comencemos con esta máxima. Una cirugía exitosa comienza con adecuada selección del abordaje.
Con una adecuada planificación preoperatoria tenemos un solo camino, que es un final esperado y controlado. Pero por otro lado, si una cirugía no está bien planificada, se convertirá en una verdadera pesadilla. Y pues bueno, podemos pasar horas en quirófano tratando de analizar cuál fue la clave del fracaso. Las características del abordaje. Debe ser reproducible, debe ser versátil, que se adapte a las necesidades de nuestra cirugía, que condicione el menor daño posible, pero a la vez nos ofrezca una exposición excelente. Para esto es necesario el conocimiento de la anatomía quirúrgica y topográfica, para de esta manera disminuir el riesgo de las potenciales complicaciones que puedan llegar a presentarse. Los abordajes en artroplastía son múltiples, unos que son modificaciones de otro. El parapatelar lateral, el parapatelar medial y el subvasto son de los que comúnmente utilizo para todos mis procedimientos. El abordaje parapatelar lateral fue descrito por Keblish en 1991. Generalmente lo utilizo para deformidades en valgo, deformidades 3 o 4 de Ranawat, y pues obviamente conocemos las asociaciones morfológicas presentes en la deformidad en valgo, alteraciones óseas, incompetencia medial, contractura de las estructuras laterales, y con este abordaje vamos a tener un tracking patelar bastante bueno. Desafortunadamente, el abordaje exige mucha exigencia técnica, perdón por la redundancia, pero es bastante complicado. El abordaje parapatelar medial, que es uno que también utilizo con frecuencia, cada vez lo utilizo con menos, pero fue descrito por Lengbeck en 1878. Es una modificación en 1971 por Sir Robert Jones. Se ha presentado como un abordaje gold standard. Es el comparativo de los demás abordajes. Históricamente es el más usado. Su popularidad se debe a que se transmite de generación en generación. La técnica quirúrgica no es desconocida para ustedes. Se realiza una incisión cutánea anterior, se expone la parte medial del cuádriceps, se realiza un corte en el intervalo del vasto medial con el tendón del cuádriceps y nos dirigimos distalmente bordeando la rótula para terminar en la parte distal del tendón patelar y de esta manera evertimos la rótula para exponer la articulación. Como les comenté, había una modificación en la cual se hace un corte completamente recto y en este caso los tejidos de la parte medial de la rótula se liberan con una disección subperióstica. Las indicaciones son todas aquellas que condicionan un proceso degenerativo que requiere manejo con prótesis. Artroplastía de rodilla primaria, deformidades en varo, deformidades en valgo, artroplastías de revisión, contracturas, artrofibrosis, secuelas de fracturas y secuelas de osteotomías. Las ventajas son múltiples, excelente exposición, puede extenderse para proximal o distal, es factible y es reproducible, pero tiene algunas desventajas. Algunas veces cuando encontramos tantas cosas buenas, no necesariamente el resultado puede ser el mejor. Vamos a violentar el mecanismo extensor, lo cual va a generar inestabilidad de la patela, luxaciones, incremento de la inclinación de la misma, que nos orilla a realizar liberaciones laterales a la ya afectada patela. Sacrificamos igualmente el aporte vascular de la porción medial, lo cual nos incrementa el riesgo de necrosis avascular. Esto se traduce clínicamente en una limitación para la extensión y la flexión en las primeras semanas del posoperatorio. Por eso, actualmente la tendencia en mi práctica profesional ha sido dirigirme a la ejecución del abordaje subvasto. En el resto de la charla les explicaré el por qué. Hoffman, en 1990, empezó a popularizar un abordaje que había sido descrito por Erx en 1929. La inquietud nació después de encontrar que hasta el 30% de los abordajes parapatelares mediales presentaban complicaciones, a saber, inestabilidad, fracturas, necrosis, liberaciones del retináculo lateral, dolor anterior de la rodilla y el tilt. Las ventajas son múltiples, pero la exposición es buena, no es tanto como el parapatelar medial,
pero puede accederse sin problema a todos los compartimentos. Es muy anatómico, se preserva el mecanismo extensor, se mantiene la vascularidad, hay menos dolor postoperatorio, se mejora el recorrido patelar y su uso también puede aplicarse a la artroplastia unicompartimental, como lo describió Moore en 1970. Las contraindicaciones son múltiples pero relativas. Considero que la única que resulta sumamente difícil es la artroplastia de revisión por el alto riesgo de abulsión del tendón patelar. Otras más, como por ejemplo, contracturas severas, osteotomías tibiales, deformidades en valgo, pacientes obesos o incluso algunos pueden llegar a determinar que un paciente muy musculoso es un paciente no candidato, no apto para este tipo de abordaje. La técnica quirúrgica, pues bueno, igualmente se hace una incisión anterior de 12 a 20 centímetros, se diseca medialmente, el vasto medial, se trata de localizar el intervalo posterior para llegar hasta la parte del tabique intermuscular. De ahí nos dirigimos proximalmente 10 centímetros o si se puede un poco más del tubérculo del aductor. Se libera el retináculo en el borde medial en una forma de L y posteriormente se realiza la capsulotomía. En este caso, en este tipo de abordajes es casi imposible poder hacer una eversión de la rótula porque el riesgo de isquemia de las fibras es alto. Hay que tener especial cuidado en el paquete neurovascular que se encuentra en el canal de Hunter por esta zona. Una vez que tenemos expuesta la articulación, empezamos a hacer los cortes. Yo utilizo la técnica mesurada y posteriormente hago las liberaciones de los tejidos blandos a requerimiento. En el posoperatorio encontraremos bastantes beneficios, una mayor fuerza del cuádriceps, un mejor tracking patelar, una mejor extensión de la pierna, una mejor flexión, menor pérdida sanguínea, menor consumo de analgésicos y el proceso de recuperación será mucho mejor. En el 2021, en la revista OrthoTips, presentamos un trabajo denominado Abordaje subvasto versus parapatelar lateral, resultados funcionales. Los invito a leerlo, me parece que está bastante bueno. Incluye 64 pacientes en un periodo de 8 meses, todos con gonartrosis primaria y deformidades en varo, con un índice de masa corporal menos de 35, y todas las cirugías fueron realizadas por el mismo equipo quirúrgico. 32 pacientes sometidos a abordaje subvasto y 32 a un abordaje parapatelar medial, 21 hombres, 43 mujeres, y con una edad promedio de 68 años. Encontramos que el tiempo quirúrgico fue de 61 minutos para el abordaje parapatelar medial, mientras que tardamos en promedio 3 minutos más para el abordaje subvasto. Cabe mencionar que en ninguno de los pacientes, tanto subvasto como parapatelar medial, se utilizó la isquemia. El sangrado fue de 225 para el medial y 209 para el subvasto. Los resultados clínicos y funcionales mostraron una mejoría sobresaliente en las primeras 4 semanas en los pacientes con abordaje subvasto. Mayor fuerza del cuádriceps, mejor flexo extensión, menor dolor. Y a los 6 meses, como gran parte de los estudios que se realizan, se encuentra que los resultados son bastante semejantes. Actualmente, la mayoría de los reemplazos de rodilla que realizo los hago con abordaje subvasto. Cuando el problema es dolor anterior y el riesgo de necrosis está latente, pues evitamos el sacrificio circulatorio de la patela. Cuando tenemos un problema de inestabilidad o que suponemos que la inestabilidad es un factor problemático para la evolución de la prótesis, pues también igualmente evitamos el sacrificio del mecanismo extensor. Este corto video afirma mi preferencia por este abordaje. Notemos el deslizamiento patelar centralizado en todo momento. Cuando operamos al paciente, lo levantamos inmediatamente al siguiente día, pero no solamente para que deambule, sino para que tenga los movimientos de flexo-extensión completos, sin temor a que el bicril vaya a ser un factor condicionante para que se desprenda la sutura que realizamos.
El objetivo común de la cirugía ortopédica es la reintegración del paciente a sus actividades cotidianas. Específicamente en la artroplastia de rodilla, que haga cosas que antes de la cirugía no hacía. Aquí tenemos un paciente a los 2 meses de operado. Lo destacado de estos videos es el mismo paciente, es que la cirugía se realizó en un mismo tiempo quirúrgico, con abordaje subvasto y sin isquemia. Bueno, para concluir, el abordaje parapatelar medial es la piedra angular en el reemplazo total de rodilla y su dominio es esencial. Una vez logrado esto, podemos pasar a la siguiente etapa y el abordaje subvasto es una alternativa eficaz que demuestra buenos resultados y esto está plasmado en la literatura. Nuevamente agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor Pérez Alavés, por permitirme compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto y un placer estar aquí en esta importante sesión con todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito del balance ligamentario en la rodilla vara y la rodilla valga. La rodilla vara es la deformidad más frecuente a la que nos enfrentamos los cirujanos ortopedistas en la consulta y en el quirófano. Y la rodilla vara se caracteriza por una línea articular medial angosta, hay deformidad de tibia proximal y hay contractura en flexión de tejidos blandos y mediales. Menos del 10% se presenta como un varo severo con subluxación medial del fémur sobre la tibia. Sin embargo, bueno, sabemos que en México algunos de nuestros pacientes llegan con unos grados de deformidad muy exagerada y muy avanzada. Esta es la secuencia de cómo podemos hacer la liberación en flexión y en extensión de los GAP. Este es un estudio cadavérico y esto sería más o menos el orden que sugiere Mulaji y otros en su libro, en lo que respecta al orden en que se van haciendo las liberaciones y finalmente lo último que se deja es la liberación de los ligamentos colaterales mediales. Es muy importante en el caso de la planeación preoperatoria que ya tocó el tema el doctor Víctor Aguirre, que tengamos todas las imágenes que necesitemos. No es posible evaluar solamente con una AP y una lateral de rodilla. En deformidades severas con mayores de 20 grados y deformidades extraarticulares, hay que a veces modificar el punto de guía de la entrada en el fémur. Hay que siempre identificar qué tantos osteofitos posteriores, y esto nos puede afectar el gap tanto en flexión y en especial cuando hay una importante contractura en flexión. La tibia muy deformada puede dificultar la exposición de la articulación y esto es importante que lo tengamos en consideración. Hay que iniciar la resección de los osteofitos y poner especial atención a toda la parte posterior porque en ocasiones trabajamos sobre la parte anterior y nos olvidamos mucho de la parte posterior, dejamos osteofitos y esto puede dificultar. Es muy importante la liberación de las estructuras anteriores, empezando en la parte superficial y yendo hacia la parte más profunda. Esto nos va a permitir aumentar el gap en flexión más que en extensión. La liberación de las estructuras posteriores, como el ligamento oblicuo posterior o el semimembranoso, nos ayudarán a aumentar el gap en extensión más que en flexión. Y esto es muy importante que lo tengamos en consideración y que conozcamos perfectamente la anatomía de los compartimentos medial donde vamos a estar trabajando. El pie crossing al ligamento colateral medial con distracción a 90 grados es pequeños cortecitos que vamos haciendo con una hoja de bisturí fina para poder aumentar y distender ese ligamento. La osteotomía tibial de reducción, que ya la hicimos, y las osteotomías de desplazamiento del ligamento colateral medial serían situaciones en algún momento necesarias y que pueden ayudarnos a el balance ligamentario. Aquí les muestro en este algoritmo, en las rodillas con menos de 10 grados, las rodillas con entre 10 y 20 grados,
y las rodillas de más de 20 grados, en la cual de manera general es muy importante la excisión y la liberación de osteofitos, la liberación de la cápsula anteromedial y la parte profunda del ligamento colateral medial, lo cual va a facilitar la liberación del plato tibial. Y esto pues lo vamos a ir valorando. Y como pueden ver, depende mucho del grado de varo de la rodilla y finalmente para poder tener todo nuestro balance y nuestros gaps en flexión y en extensión correctos y bien estabilizados. La rodilla vara, por lo tanto, es una rodilla a la cual nos vamos a enfrentar frecuentemente y es más fácil de trabajar. La rodilla valga es más compleja y se define aquella rodilla que tiene un ángulo tibial femoral mayor a 10 grados, 10 a 15 en total, por ciento del total de nuestras artroplastías pueden ser o consecuencia de una deformidad en valgo. Y esta deformidad puede estar asociada además a una deformidad rotacional de tibia con deficiencia del platillo tibial lateral y frecuentemente vamos a encontrar un ligamento colateral medial atenuado o insuficiente. El menos del 10% se presenta como un varo severo, pero aquí es más bien se refiere a la rodilla vara y no a la rodilla valga. Perdón por esta diapositiva. Este libro es muy importante y creo que es un texto que describe muy bien todos los detalles, los tips y las técnicas y los trucos para tratar la deformidad severa en valgo de la rodilla. Y aquí podemos ver la clasificación de los diferentes grados de valgo desde el 1 hasta el grado 6 y les muy recomendable este texto, esta lectura para que la puedan consultar y puedan tener mejores tips y trucos para tratar estas rodillas. Vuelvo a insistir en la planificación preoperatoria, es que es necesario tener todas las imágenes para valorar con precisión el ángulo de corrección. Siempre hay que evaluar la porción posterior, posterolateral condilar, para poder prever el uso de aumentos debido a los desgastes que en ocasiones no alcanzamos a visualizar. Estos son algunos de los tips que es muy importante no olvidar: la esquina posterolateral y la banda iliotibial y el ligamento cruzado posterior, el cual debe estar perfectamente liberado. Y el pie crossing, aquí como podemos ver, para poder tener equilibrio y estabilidad con los gaps en flexión y en extensión. Aquí vemos el algoritmo en el cual podemos evaluar qué tanto estamos o qué tanto necesitamos y en los casos en los que es necesario hacer un abordaje medial o en los cuales necesitamos un abordaje lateral, sobre todo en una rodilla valga rígida. Sí, quizás es importante considerar un abordaje lateral, pero la mayoría de las rodillas valgas pueden resolverse por un abordaje medial convencional. Cambia mucho la anatomía y cambia mucho la visión, entonces es muy importante que tengamos en consideración el abordaje y las estructuras sobre las que vamos a trabajar. Aquí podemos ver las correcciones y las modificaciones tanto en la planificación preoperatoria como los resultados después de hacer las osteotomías femorales y distales, y en ocasiones cuando llegamos a requerir otras osteotomías adicionales, sobre todo en deformidades extraarticulares. No olvidar que la alineación de la rodilla depende mucho de la cadera y el tobillo. Y es muy importante que tengamos de manera así tácita siempre radiografías y mediciones de los ejes completos de la extremidad, no solamente radiografías en AP y lateral. ¿Qué podemos poner así como conclusiones? Que la planeación prequirúrgica es fundamental y mandatoria, que la deformidad en valgo es más demandante y puede ser más complicada para el balance de tejidos,
que siempre hay que procurar hacer resección de los osteofitos antes de la liberación de los tejidos blandos. Y yo aquí agregaría que es muy importante el despegamiento de la cápsula póstero-medial o póstero-lateral, dependiendo de la deformidad, para poder tener un balance ligamentario y evitar hacer más cortes o más resecciones óseas. El nivel de constricción necesario se hace o se determina siempre posterior al balance. Una vez que tenemos el balance, entonces decidimos el nivel de constricción que va a tener nuestra artroplastía. Aquí les dejo algunas referencias importantes para esta presentación y estas pláticas, y creo que, bueno, con esto, de manera muy sucinta, espero las preguntas y comentarios para poder ampliar un poquito más el tema. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Pérez Alavés por la invitación a la plática. Soy el doctor Ruperto Alfonso Muñoz Galguera, ortopedista, cirujano articular en el Centro Médico Naval, y vamos a hablar de complicaciones más frecuentes en la artroplastía total de rodilla primaria y cómo evitarlas. Como antecedentes, sabemos que una complicación médica se puede definir por medio del diccionario médico de Stedman como un proceso o evento mórbido que ocurre durante una enfermedad que no es una parte esencial de la enfermedad, aunque sea consecuencia de ella o de causas independientes. Esta definición se vino desde 1990. Actualmente, la tasa de supervivencia de una artroplastía total de rodilla por el abordaje pararotuliano que normalmente ocupamos la mayoría, ha sido reportado en un 98% a 20 años. La tasa de mortalidad también ha disminuido debido a los agentes anestésicos, las técnicas quirúrgicas, el manejo perioperatorio. Como así también los procedimientos quirúrgicos, pues pueden llegar a ocurrir complicaciones. En este caso es deber del cirujano ser consciente de tales riesgos para asesorar al paciente antes de la operación y anticipar complicaciones durante la cirugía y el posoperatorio. En medicina tenemos la tradición de aprender de nuestras complicaciones y efectos adversos. Esto ayuda a mejorar la selección de pacientes, la técnica quirúrgica, la calidad de atención, seguridad del paciente y obviamente los resultados de nuestro paciente. En este caso, desde el 2009 y 2010, la Knee Society crearon un grupo de trabajo analizando en la literatura las complicaciones reportadas en la artroplastía total de rodilla. Ellos desarrollaron una lista de complicaciones mínimas necesarias y una definición para cada complicación para el reemplazo de rodilla. Ese trabajo fue publicado desde el 2013 y estas son todas las complicaciones y efectos adversos que podemos llegar a encontrar en un reemplazo total de rodilla, desde el hecho de un sangrado, complicaciones de la herida, hasta el hecho de el por qué pueden venir las revisiones, rigidez, mala alineación. Todo esto documentado y obviamente con su definición, en el cual el consenso de cirujanos articulares de rodilla llegaron al acuerdo para definirlas. En este caso, por lo menos aquí en Latinoamérica, es muy importante ver que rara vez nos llegan casos muy tranquilos para un reemplazo total de rodilla. Artrosis muy leves, es raro encontrarlas y más en una institución. Normalmente las encontramos en estas características o con estas deformidades. ¿Por qué? Porque el paciente mexicano o latinoamericano normalmente puede llegar a dejar hasta el último y aventarse en este caso la cirugía. Arriesgarse a todo esto nos lleva también a un riesgo para nosotros en cuanto al procedimiento quirúrgico. En este caso, las clasificaciones de las complicaciones las podemos dividir en 3 tipos. Complicaciones específicas del procedimiento operatorio, complicaciones perioperatorias generales y las complicaciones posoperatorias. En el caso de las complicaciones específicas del procedimiento operatorio, podemos llegar a tener las lesiones del ligamento colateral medial, disrupciones del aparato extensor, las fracturas, una mala alineación de los componentes y en este caso también una patela baja. En cuanto a las lesiones del ligamento colateral medial, llegamos a tener una incidencia de 2.7%.
En este caso, la corrección de varos severos nos pueden llevar a prescindir de él o incluso de lesionarlo. Aquí es importante no resecar, en este caso, mayor a 12 milímetros en la parte tibial. Utilizar, en este caso, insertos más pequeños o implantes semirrestringidos nos pueden ayudar para solventar este tipo de lesiones. Y en este caso, cuando nos llega a suceder, las reinserciones o las plastillas nos ayudan bastante para mantener la estabilidad de nuestra rodilla. En esta última imagen, por ejemplo, es una técnica ya bien documentada donde podemos hacer una plastilla por medio del semitendinoso para hacer la reconstrucción de nuestro ligamento colateral medial al momento del procedimiento. Las disrupciones del aparato extensor, que en este caso podemos llegar a tener rupturas tanto del cuádriceps como en el caso también del tendón rotuliano, la vemos en pacientes que tienen un rezago extensor importante o en el caso también problemas en cuanto a la flexión. Aquí uno de los detalles que podemos llegar a tener es importante valorarlo antes con nuestros pacientes. Son pacientes que muchas veces tienen un rezago importante, tanto en extensión como en flexión. Vamos a tener complicaciones para poder flexionar la rodilla durante el procedimiento y el riesgo de que lleguemos a romper, en este caso, nuestro tendón rotuliano, o en su caso, por ejemplo, el tratamiento por medio de un snip de la parte del cuádriceps nos va a permitir poder flexionar la rodilla para hacer nuestro procedimiento y en este caso solventar esta complicación. En este caso también, evitar de preferencia la hiperflexión nos va a ayudar a que nuestro tendón rotuliano no se llegue a avulsionar y en este caso presentemos esta complicación. Aquí en esta imagen, por ejemplo, es una ruptura del tendón rotuliano como complicación tardía, que igual puede llegar a suceder en pacientes. En cuanto a la siguiente complicación, las fracturas, aquí una de las más frecuentes es las fracturas de cortical anterior femoral. Es muy frecuente que la técnica quirúrgica, si nosotros no cuidamos de forma adecuada al momento de hacer nuestro corte anterior, podemos llegar a dar esos cortes excesivos a la cortical anterior y como consecuencia el paciente puede presentar estas fracturas. Las fracturas patelares también son frecuentes, principalmente cuando nuestro stock óseo es menos de 10 milímetros. Aquí evitar en este caso hacer la resección patelar para que como complicación, digamos, no tengamos una fractura en cuanto al componente. Y lo que se puede realizar es pues, no colocar el componente patelar. La realidad es que una denervación patelar es más que suficiente. Yo no acostumbro, en este caso, colocar el componente patelar y es un muy buen resultado. Al final de cuentas, hay diferentes tipos de fracturas y el tratamiento va acorde al tipo de lesión. Las malas alineaciones también son frecuentes al momento de nuestro procedimiento quirúrgico. Mucho tiene que ver aquí la técnica quirúrgica que tengamos y en este caso detectar los defectos óseos o las hipoplasias femorales son importantes para que nosotros podamos hacer una adecuada planeación y la colocación de nuestros componentes. Importantísimo la planificación preoperatoria. En estos casos, por ejemplo, en esta imagen podemos ver una paciente que tenía un valgo excesivo secundario a una hipoplasia del cóndilo femoral lateral. Y aquí lo importante al momento del procedimiento es que no buscar recargarnos directamente sobre los dos cóndilos al momento de la resección para que no hagamos un mal corte y en este caso nuestro componente femoral tenga un valgo excesivo. Aquí el 24% de las malas alineaciones pueden provocar un aflojamiento temprano. Es importante en este caso solventar estos detalles principalmente con nuestra planificación. La patela baja también es una de las complicaciones muy frecuentes en el reemplazo total de rodilla y en este caso es a causa de la resección excesiva femoral o en este caso la liberación mayor de partes blandas. Son de las complicaciones que normalmente nos pueden dar problemas a la extensión de la rodilla y como consecuencia también artrofibrosis. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, una resección importante de la parte femoral provocó que el componente patelar nos dé una patela baja y obviamente complicaciones en cuanto a la rehabilitación del paciente. Dentro de las complicaciones perioperatorias generales, pues ya de por sí muchos han hablado del sangrado. Aquí hay mucho debate en cuanto al uso del torniquete. Podemos llegar a utilizar en este caso el ácido tranexámico. Un adecuado cierre capsular nos permite contener el sangrado posquirúrgico.
Los drenajes también muy controversiales, hay quien no prefiere, yo en específico no lo ocupo. Sin embargo, pues el hecho de utilizar los drenajes nos puede provocar en los primeros días un mayor sangrado con los pacientes y el uso del anticoagulante también. Generalmente en los cuidados de la herida quirúrgica, la manipulación de la herida es importante para evitar en este caso complicaciones de dehiscencia. Sin embargo, en esta tabla que Vini en 2012 publicó es muy importante porque pues contribuye en cuanto a los factores sistémicos, factores locales, la técnica quirúrgica o así como también los factores posoperatorios que pueden provocar que nuestra herida quirúrgica tenga una complicación y en este caso obviamente una dehiscencia. Dentro de las complicaciones posoperatorias, la inestabilidad es una de las principales, así como la rigidez articular, la luxación patelofemoral y obviamente las infecciones. En cuanto a la inestabilidad, pues generalmente se puede llegar a presentar entre el 10 al 22% y es causa de fracasos, en este caso de los reemplazos de rodilla. Generalmente la inestabilidad puede ser secundaria a una excesiva resección tibial o dándonos una inestabilidad en la extensión. Normalmente si nos pasamos en cuanto al slot tibial nos puede dar una inestabilidad de inflexión y obviamente que nosotros no calculemos, no midamos o no planeemos los tamaños adecuados de nuestros componentes nos puede provocar estas inestabilidades y obviamente insatisfacción en nuestro paciente. Igualmente este video que previo ya se los había puesto, una paciente con una rigidez articular y que obviamente aquí podemos llegar a tener hasta un 12% de incidencia. ¿Qué se ha relacionado? Normalmente en cuanto a una poca movilidad articular en el posoperatorio, las características propias del paciente en cuanto a que en ocasiones los mismos desgastes severos pueden llegar a tener rezagos tanto en extensión como en flexión, y obviamente que el paciente, digamos en el posoperatorio por dolor o por otras circunstancias, no quiera mover, puede llegar a provocar estas rigidez. En el caso también, en este caso de los diseños de prótesis, aunque actualmente los que contamos son diseños mucho más nuevos y que nos permiten un rango de movilidad mayor, pero importantísimo la rehabilitación tras la cirugía y obviamente la cicatrización de las partes blandas. Como conclusiones, importante la evaluación preoperatoria de nuestros pacientes. Necesitamos identificar en este caso rangos de movilidad, cicatrices previas, procedimientos previos para evitar en este caso o tratar de evitar lo más que se pueda nuestras complicaciones durante el procedimiento y postoperatorio. Conocer las comorbilidades. No es igual un paciente sano a un paciente con problemas de diabetes, presión alta, enfermedades que en este caso puedan contribuir en cuanto al resultado. La planificación preparatoria es básica y obviamente contar con los implantes y el instrumental de apoyo correcto para la colocación de nuestra cirugía. Les dejo mis datos de contacto. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias, Víctor, por la exposición, doctor Matehuala, doctor Muñoz. Creo que han sido bastante claros en las presentaciones y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas del auditorio. El doctor Felipe Isidoro Escobedo Morales me pregunta que si es suficiente en valgo y contractura en flexión liberar partes blandas y cápsula, incluyendo la liberación de gastrocnemios. En valgos no tan severos, la experiencia que tengo es que es muy importante la liberación capsular hacia atrás y el despegamiento nos facilita de manera importante el balanceo de los tejidos, la resección de los osteofitos y tener en cuenta que en la rodilla valga puede haber además contractura en flexión y también pueden ser rodillas no tan severamente contracturadas. Entonces,
Eso es muy importante que lo vamos sintiendo conforme vamos avanzando en el procedimiento, pero creo, y en mi experiencia, que la liberación y el despegamiento capsular hecho con mucho cuidado facilita muchísimo el balanceo de esas rodillas. El doctor Ezequiel Recendis pregunta, ¿cuándo usar vástagos cementados? ¿Quisieran contestar alguno de ustedes? Buenas noches. Me imagino que es en las test de revisión. Pues bueno, yo cuando hago alguna revisión, los vástagos cementados los utilizo en casi todos los pacientes, en el 80%. Los vástagos no cementados los utilizo para pacientes que tienen una calidad ósea mucho mejor, mucho más, que puedo generar un buen press fit para que tenga una buena estabilidad. Pero los cementados es mi primera elección en pacientes que tienen un aflojamiento protésico porque la calidad de hueso es mucho menor. Oye, Jesús, y ¿en qué pacientes con una indicación de una artroplastía primaria estarías indicando un vástago, por ejemplo, tibial o un vástago femoral? Generalmente los defectos tibiales son los que generan mayor problema a mediano plazo. Entonces, cuando tenemos abajo de 15 milímetros un defecto, ya sea medial o lateral, es cuando utilizo un vástago corto para una cirugía primaria. Bueno, aquí por eso, como todos creo que lo mencionamos, es fundamental y mandatorio que la evaluación de preoperatoria y las imágenes sean suficientes para valorar, y que la exploración del paciente también incluya el grado de contractura y el grado de elongación de los ligamentos, porque eso es muy importante, porque va a haber cambios importantes en cada paciente a la exploración. No es lo mismo explorarlo en el consultorio que explorarlo en el quirófano, ya el paciente anestesiado. Entonces, eso también lo tenemos que tener en consideración. No sé si Ruperto o Víctor tengan alguna opinión al respecto en vástagos en rodilla primaria. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que en pacientes relativamente jóvenes con una calidad de ósea aceptablemente buena, quizás pacientes por debajo de los 65 años, por debajo de los 65 o 70 años, no es tan recomendable hacer una cementación muy pues importante a nivel del canal femoral, pues por la complejidad del momento de las revisiones, etcétera, si es que esto llega a ocurrir, o las infecciones. ¿Cuándo usar vástagos? Yo acotaría, además de lo que comentó Jesús, en defectos óseos que uno puede poner un vástago, por ejemplo, tibial, para brindar más estabilidad, sí, pero además de eso, cuando hay insuficiencia ligamentaria, cuando nos enfrentamos a un problema de inestabilidad articular por déficit de un colateral medial o lateral, dependiendo del grado de deformidad, y si aumentamos la constricción en ese sentido con estos insertos altos y anchos para dar esta estabilidad coronal, pues tenemos que usar vástagos forzosamente tanto tibiales como femorales para evitar pues este estrés en estos sitios y hacer que pues, los componentes no se aflojen de manera temprana. Ruperto. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice Víctor. De hecho, obviamente nosotros en cuanto a la valoración preoperatoria, nosotros podemos ver en primer lugar la estabilidad ligamentaria. Si efectivamente esa deformidad es muy marcada por cuestiones óseas, pues uno tiene que pensar de primera instancia si voy a irme por una prótesis primaria, y si al momento de los cortes y mi balance de tejidos va a ser insuficiente, pues yo me voy directamente ya a colocar vástagos, y si en ese momento en el balance de tejidos tengo que prescindir de uno, pues colocamos los vástagos, que de preferencia al inicio yo considero con no cementados. Es importante en ese momento ver la calidad de nuestro hueso. Sí me ha tocado ver pacientes con una osteoporosis muy marcada, que de primera instancia uno puede considerar ponerles un vástago no cementado. Sin embargo,
el riesgo de alguna fractura o al momento de rimar que se considere uno que puede lastimar más, pues, no he optado a veces por cementarlos, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante, obviamente, desde un inicio la planificación para que uno considere en ese momento tener todas las opciones. En su experiencia, una pregunta que yo les quiero hacer, en su experiencia de ustedes, ¿qué tanto han comparado la alineación mecánica, que es la que aprendimos, la alineación anatómica, la alineación funcional y ahora los sistemas de alineación cinemática o la combinación que está haciendo un poquito el sistema robot para esto? O sea, ¿cuál es su opinión o su perspectiva acerca de la alineación? O sea, sabemos que nosotros cuando operamos a un paciente prácticamente le cambiamos el eje de marcha con lo que ha caminado siempre. Por eso el doctor Howell insiste en que el paciente, la alineación, cuando le pone la prótesis, quiere que se parezca a su rodilla del otro lado, como ha funcionado toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión o sus perspectivas a este respecto? Si me permite, doctor, yo creo que la alineación cinemática no la hemos, digamos que, terminado de entender de manera cabal, y lo iremos haciendo conforme vayamos haciéndola, pues, ¿no? Pero sí considero que cuando hacemos alineación cinemática con esta balance por resección de cortes, nuestra liberación de tejidos blandos es mucho menor. Entonces, sabemos que el paciente, o podemos percibir que el paciente va a tener evidentemente menos dolor, que cuando hacemos estas balances mecánicos, en donde forzosamente tenemos que hacer la liberación del lado en donde está la contractura muscular, ¿no? Contraria a la deformidad. Entonces, creo que efectivamente vamos a encontrar quizás este equilibrio en el que podamos decir qué paciente tiene una indicación de un balance cinemático. Como comentaba usted, el 80% son deformidades en barra, entonces creo que al menos el 80% podemos irnos por un balance cinemático, abatiendo quizás de forma importante la insatisfacción. Jesús. Yo considero, como lo dijimos en varias pláticas, aún estamos en un camino bastante sinuoso. La alineación kinemática es algo que está en tendencia y considero que la repercusión en la marcha puede ser bastante favorable. La satisfacción del paciente no solamente está relacionada con cómo se siente, sino cómo se ve. Entonces, la alineación kinemática yo creo que es algo que debemos explotar más, con la intención de ver los resultados pues a mediano plazo, para que tenga un desarrollo todavía mucho mayor, con una mayor longevidad del implante. Pero pues, o sea, es un conjunto de todo, ¿no? La liberación de tejidos, la alineación y pues bueno, que el paciente se sienta cómodo, que sienta una rodilla natural. Eso creo que esa sensación es muy importante, que el paciente sienta que no trae algo forzado dentro, o que le está forzando la rotación, o que le está tronando, que le está pellizcando, y eso le causa sensación de inestabilidad. Esto yo lo comparo y se lo explico a los pacientes. Es como cuando van al dentista y le hacen una amalgama que le queda alta, el paciente no mastica adecuadamente, le duele, le molesta. Quizás a veces con el tiempo empieza a tener esa sensación de que ya se adaptó, pero definitivamente si le molesta, va con el dentista otra vez para que se la haga nuevamente y se la quite. No es el caso de nosotros, porque imagínate qué cantidad de prótesis estaríamos cambiando o revisando a los 6 meses, ¿no? Aquí hay una pregunta que es quizás más para el doctor Muñoz. Dice, ¿qué hay de los riesgos de la enfermedad tromboembólica en la ATR? ¿Cómo, no sé si lo mencionaste ahí en las complicaciones generales? Sí, yo creo que en los últimos años, con más razón, ha habido más trabajos con el no usar ya cada vez más el manguito de isquemia, ¿no? Sin embargo, pues es también medio controversial.
no deja de ser que eso contribuye en muchos pacientes que puede haber mayor riesgo de trombosis, y obviamente el tiempo quirúrgico es primordial. Obviamente después de eso, el uso del anticoagulante, hay quien acostumbra más la enoxaparina, cada vez se ocupa también cada vez más el rivaroxaban o cualquiera el dabigatran. Al final de cuentas, mucho también es la rehabilitación temprana, la movilización de nuestro paciente para tratar de minimizar esos riesgos tromboembólicos. Y volvemos a lo mismo, y es lo que de alguna forma la plática de Víctor es muy importante, la planificación preoperatoria a pacientes también con factores importantes como la obesidad, con el riesgo tromboembólico alto. Todos estos pacientes tienen que pasar previamente por valoraciones por angiología, por el geriatra, y esto es lo que nosotros tenemos que preparar al paciente para que esos riesgos tromboembólicos los minimicemos. Al final está comprobado, hacer estos procedimientos causamos microtrombos, pero lo más importante es que esos microtrombos pues, no nos den la sintomatología. Algo que hemos observado aquí en el Centro Médico Naval, no sé si ustedes o en general el público, ahora con el COVID, cada vez pacientes que se sometieron en el último año a cirugía y que fueron positivos a COVID, notamos incluso con problemas de saturación postquirúrgica, y se les hizo todo el protocolo, digamos, trombólico, TAP pulmonar y todos por el estilo, y aunque un buen porcentaje en realidad no tuvieron tromboembolia, se han comportado con desaturación, y no sé si en ese sentido también esos microtrombos, si los estudiamos un poquito más, tengan mucho que ver, pero aumentó, digamos, en pacientes a raíz de ahorita del COVID, hemos hecho lo mismo, o sea, el tiempo quirúrgico bastante bien, cada vez utilizamos menos, por ejemplo, el uso de la isquemia. En mi caso, la mayoría de los pacientes los ocupo solamente cuando tengo ya que cementar, o sea, en un lapso de 10 minutos, incluso algunos, si tienen buena hemoglobina, no utilizo isquemia. Sin embargo, en ese sentido, hemos notado en pacientes arriba de la séptima o la octava década de la vida que han estado como desaturando, y es algo que también, si le estudiamos un poquito, tal vez los microtrombos tienen mucho que ver, ¿no? Ok. A ver, les voy a hacer unas preguntas rápidas para que contesten si lo hacen o no lo hacen, y para que el auditorio tenga más o menos un esquema, ¿no? ¿Qué abordaje utilizan para la artroplastía primaria de rodilla? Subvasto. Víctor. Para patelar medial. Igualmente para patelar medial. Yo también para patelar medial. Quiero leer el artículo de Jesús. Por favor, me lo haces llegar, ¿no, Jesús? Lo comparto, doctor. Gracias. Yo sí quisiera resaltar, doctor, adelante. perdón, el abordaje subvasto. Creo que es un abordaje, como lo comentábamos hace un momento entre nosotros, fuera pues del aire, que creo que no es un abordaje con el que deban de empezar de primera instancia por el gran, no sé si vieron las imágenes y videos que presentó Jesús, pues esta disección muy amplia del lado medial que tienen que hacer pues para acceder al plano intermuscular y hacer pues el abatir hacia el lado lateral la rótula pues con todo el complejo muscular. Entonces a veces se puede asociar a complicaciones cutáneas, a necrosis. Yo no he tenido por suerte ese tipo de complicaciones, no lo hago, pero platicando con amigos y colegas han tenido pues complicaciones de necrosis cutánea terribles y de discencias de herida asociado a pues estas grandes disecciones, para que sean cuidadosos, cautelosos y vayan pues paso a paso hasta que se sientan cómodos y satisfechos, previo pues quizás experiencias con cadáveres, etcétera. Ok. Segunda pregunta, ¿usar torniquete sí o no? Yo lo utilizo únicamente en la cementación en algunos casos, y por ejemplo en algunos pacientes que creo que no están sangrando pues mucho, ni siquiera en la cementación lo uso. Muñoz. Lo comenté hace ratito, prácticamente igual, nada más en la cementación, o incluso me fijo muy bien en la hemoglobina en mis pacientes. Normalmente está por arriba de 14, 15, no ocupo isquemia, y me echo la cirugía así. Jesús. No. Perdón, yo generalmente no utilizo isquemia, nunca.
Yo tampoco utilizo isquemia. Muchos años en mi trabajo institucional la utilicé, pero actualmente ya no utilizo isquemia. Otra cosa que les quiero preguntar es, ¿usan ácido tranexámico, sí o no? ¿Y cuál es el esquema? Yo siempre, doctor, 1 gramo antes de incidir la piel. 10 minutos antes de incidir la piel. ¿Solamente 1 gramo? 1 gramo, y en algunas ocasiones, pero ya lo he dejado de utilizar, 1 gramo postoperatorio. Les dejaba, pero ahora con 1 gramo el resultado es más o menos el mismo. ¿IV o vía oral? IV, doctor, siempre IV. No tengo experiencia con vía oral. Jesús. Yo cuando tengo la oportunidad lo utilizo, muy buen resultado, pero también es un porcentaje mínimo, 1 gramo, previo a la cirugía. Si tardo más de 1 hora y media, vuelvo a utilizar otro gramo, pero con uno es suficiente. Perfecto. Doctor Muñoz. Sí, igual 1 gramo antes de la cirugía, una media hora. Sí, yo también utilizo 1 gramo casi al empezar la cirugía, y con eso nos vamos bastante bien. ¿Drenajes usan o no? No, doctor, no uso. He usado en algunas ocasiones, antes del tranexámico, yo creo que por ahí el 2014, 2015, dejaba de manera como selectiva cuando había un paciente, por ejemplo, un reumático muy inflamado, que había tenido un sangrado importante transoperatoriamente, les dejaba un drenaje y prefería el riesgo del drenaje 24 horas a tener un hematoma postoperatorio con dolor para la movilización. Y o sea, tampoco no lo satanizo, pero ahora no he visto la necesidad ya de utilizarlo. Jesús. Yo nunca utilizo drenaje. Nunca drenaje. Nunca. Muñoz. Tampoco. Ninguno, nunca. Perfecto. Bueno, para que yo tampoco, ocasionalmente, a veces siento alguna inseguridad cuando el paciente de repente está por ahí y tiene otro factor de riesgo, pero ya en el 99.9 no utilizo drenaje. Utilizan, ¿qué tipo de cierre utilizan de la piel para cerrar la herida? ¿Qué usan? ¿Grapas? Yo utilizo las doble dentadas, doctor, para el cierre de la artrotomía y también para la piel subcutánea. Okay. Y grapas también, dependiendo a veces que no tenemos acceso, disponibilidad, grapas. Ok, Jesús. Pues para el cierre de la capsulotomía utilizo Vicryl convencional del número 1, la piel con nylon, y eventualmente cuando también existe el recurso utilizo grapas. Doctor Muñoz. Grapas. Yo utilizo igual Vicryl convencional para cerrar la capsulotomía del número 1 y grapas en la piel. ¿Qué tipo de apósito dejan al final para el cierre de la herida? ¿Dejan un apósito que absorba sangre o dejan un apósito normal, gasas o...? Generalmente... Yo dejo un apósito normal, doctor, con adhesivo, pues, pero nada especial. Se lo quitamos a las 48 horas y les ponemos ya uno nuevo antes del egreso. Perfecto. ¿Jesús? Generalmente coloco un apósito, gasas, y coloco un vendaje de algodonado. Lo retiro a las 24 horas y posteriormente coloco algún Tegaderm para que el paciente pueda tener pues buen contacto con el exterior. Muy bien. Doctor Muñoz. Igual, ocupado más que nada un vendaje algodonoso, 24 horas, y después lo cambio. Normalmente he ocupado en los últimos años el Aquacel, me ha funcionado muy bien, y generalmente esos pacientes hasta se pueden bañar con ese parche y todo, sin problema. Sí, yo también utilizo este parche Aquacel, que es absorbente de lo que pudiera drenar un poco de sangrado, y se puede dejar hasta una semana sin mayor problema. No
no, no me gusta destapar inmediatamente la herida. Y pues con esto no uso ya el vendaje algodonoso, ya lo considero como que no es necesario. Otra cosa, el paciente lo paran al siguiente día, puede apoyar, puede caminar. Al Víctor, paciente Sí, doctor, yo lo pongo a caminar al día siguiente, doctor, 24 horas. ok. Apoyo total, apoyo completo con flexión de 90 grados, pueden flexionar 90 grados con tu inmediatamente. procedimiento. Muñoz, Sí, igualmente al día siguiente ya los paramos a caminar y obviamente con mejorar el rango de movilidad y todo. ¿en cuánto tiempo inician la rehabilitación formal del paciente? Yo considero, doctor, que el parar al día siguiente al paciente, ponerle a hacer flexoextensión, es una rehabilitación temprana, que puede ser como muy, muy rudimentaria, pero finalmente ya es rehabilitación. Y yo le dejo como prescripción caminar 10 a 15 minutos 3 veces al día en el posoperatorio, pues, ¿no? Ya en casa. Lo cito a las 2 semanas con ese esquema de movilización, de caminar, y a las 2 semanas que retiramos puntos o que revisamos herida, les mando una serie de ejercicios controlados por parte del paciente que van a hacer en su casa, en donde ya hay un poquito más pues de esfuerzo por parte del paciente, igual 3 veces al día, una serie de ejercicios, y a partir de la 4ª semana o 6ª, dependiendo de cada caso, pero más o menos en ese tiempo, ya los mando a la rehabilitación pura y dura, doctor. Entonces, y en este tiempo de un mes, mes y medio, yo sé que el rehabilitador, por más entusiasta que sea, no va a lastimar al paciente, pues, ¿no? Muy bien. En este caso, ustedes, ¿cuánto tiempo le dejan el esquema de protección antitrombótica y qué utilizan? ¿Cuántas semanas? Yo normalmente ocupo 3 semanas, o en este caso, a mí me gusta mucho utilizar el Rivaroxaban, para que ya se lo lleven vía oral, y 3 semanas es suficiente para que el anticoagulante tenga su protección. Jesús. Inicio la enoxaparina a las 6-8 horas después de la cirugía. Continúo a las 24 horas una dosis más y posteriormente continúo con Rivaroxaban durante 4 semanas. 4 semanas. Víctor. Yo empiezo la anticoagulación con enoxaparina entre 12 y 24 horas. Depende un poco aquí del internista a veces, de cómo lo manejemos, pero no pasa 24 horas que iniciamos la anticoagulación, y cuando se van a casa cambiamos a uno vía oral. ¿Ninguno de ustedes sigue con inyecciones subcutáneas durante esas 3 semanas? No, yo ya no continúo con subcutáneas, e incluso también he usado, además de los anticoagulantes orales, aspirina, pero mi experiencia es poca todavía, pero ya en algunos casos de pacientes jóvenes con pocas comorbilidades, hemos ya iniciado con aspirina a dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Bueno, creo que con esto damos un panorama bastante completo, pero antes de despedir la sesión, pues algunas felicitaciones del auditorio para todos ustedes. Y una pregunta que bueno, acabo de leer aquí es, ¿alguno de ustedes tiene experiencia con el platillo móvil? No, yo no. No, ninguno. Tampoco. De hecho, tiene mucho tiempo que no lo he escuchado por un lado. Sí, pues no, yo tampoco, y no es algo, estuvo de moda un tiempo, pero creo que no es de la preferencia de los ortopedistas este platillo móvil. ¿Cómo podemos evitar la patela baja? Siendo cuidadosos con la resección femoral, doctor, eso les voy a decir yo. Cuando uno hace un corte femoral muy alto,
te va a quedar en automático pues una patela baja. Exactamente. Siempre una de las recomendaciones en la artroplastía primaria de rodilla básico es ser muy conservador en los milímetros de corte. Antes de avanzar a cortes óseos, siempre hay que balancear los tejidos blandos y hay que equilibrar los gaps en flexión y en extensión para que tengamos equilibrio en el plano coronal y en el plano sagital. Y esto evita de alguna manera hacer resecciones que puedan afectar la altura de la línea articular, que es uno de los objetivos fundamentales y de los principios y fundamentos de la artroplastía primaria de la rodilla. ¿Cómo determinan qué tan constreñida puede ser la prótesis que van a utilizar, o qué tan apretada o qué tan estabilizada puede ser la prótesis? Oí que Jesús conserva mucho el ligamento cruzado posterior. ¿Cuál es tu criterio, Jesús, para eso? Pues bueno, si tenemos una deformidad fija, si tenemos una rodilla muy contracturada, pues me evito problemas y sacrifico el cruzado posterior. Pero si vemos que con un buen balance de tejidos puedo tener una rodilla estable y que no esté constreñida, pues es mucho mejor. Recordemos que lo único seguro que tienen las prótesis es que se van a aflojar en algún momento. Y mientras más hueso tengamos para una futura revisión, pues obviamente va a ser mucho mejor. Víctor. Pues yo siempre utilizo posto estabilizada. Muy al principio, después de haber terminado mi entrenamiento, tuve varios casos que consideraba que no había que hacer muchas liberaciones, que era una artrosis pues bastante equilibrada desde el punto de vista ligamentario, y les preservaba el ligamento cruzado, pero a veces batallaba para el balance final, y veía como al tener el ligamento cruzado posterior, como hacía un movimiento como de balancín. Entonces opté por hacer en todas postoestabilizada. Yo considero que la prótesis de rodilla que tenemos actualmente pues se aleja mucho de la anatomía del paciente. O sea, tomando en cuenta que la prótesis primaria, con menor construcción, tenemos que liberar sí o sí un ligamento cruzado, pues bueno, ya se aleja de la anatomía. Entonces yo prefiero ahora postoestabilizar todas las rodillas, y con eso me siento más satisfecho con el balance de tejidos final. Perfecto. ¿Alguna cosa última que quisieran ustedes recomendar o comentar que les parezca muy importante para todos los ortopedistas que nos están viendo y escuchando de todo el país, incluso de Sudamérica, Centroamérica? Yo quisiera decirles, doctor, también lo comentábamos fuera de cámara, la rodilla aparentemente es un procedimiento bastante sencillo, y parece ser que esta sensación que tenemos es porque el abordaje es sencillo, el acceder a la articulación también es relativamente fácil, pero tiene un grado de complejidad muy alto desde el punto de vista biomecánico, ligamentario, rotacional de los componentes. Lo vimos ahora que estuvimos en el CLEMI, doctor, cómo a veces el simple hecho de no hacer una buena rotación del componente tibial puede ser que haya un maltracking patelofemoral con una, pues no inestabilidad propiamente, pero sí un clonk o un proceso de dolor o de insatisfacción. Entonces tiene este grado de complejidad. Yo los invitaría pues a estar haciendo cursos, a revisar, a empezar con casos sencillos como todo en la vida. Bien, doctor Muñoz. Sí, en mi caso, como dice el doctor Víctor, es como aquí le decimos a nuestros residentes, ya cuando terminan, que comiencen con casos sencillos. Aquí, desafortunadamente, ya es lo que comenté en la plática, en Latinoamérica, el paciente se espera hasta lo último, y normalmente nos llegan casos muy contracturados, con deformidades angulares importantes, y son casos que en ocasiones para el que no tiene tantos casos, que quiere comenzar a hacer su curva, pues no son los ideales para no tener esas complicaciones, ¿no? Entonces, importante comenzar con artrosis
no con deformidades, para que obviamente cultiven éxitos, ¿no? Y ahí obviamente pues irán haciendo cada vez la curva para agarrar casos mucho más severos. Muy bien. Jesús, ¿alguna recomendación importante que quieras hacer? Pues me ganó el comentario Víctor. Como comentamos ahí en alguna parte de la plática, todos hemos hecho algún reemplazo de rodilla y al parecer sencillo, eso nos da una falsa sensación de seguridad. Entonces, no solamente es colocar el implante ya, sino que debemos de tener en cuenta varios puntos de vista: la alineación, la rotación, el balance de tejidos, si tenemos experiencia o no tenemos experiencia con isquemia, drenaje, coagulación, anticoagulación. Entonces, son muchas cosas que debemos de tener en cuenta, porque realmente el índice de complicaciones es bajo, pero son desafortunadamente bastante severas. Entonces, antes de eso, pues bueno, tener una buena curva de aprendizaje para que puedan realizar un buen reemplazo de rodilla y que el paciente, pues obviamente, salga satisfecho de su cirugía. Perfectamente. Bueno, pues, ¿les gustaría tener prótesis de rodilla no cementadas en México? ¿A ustedes? Sí, A mí sí. sí me gustaría. Sí, claro que sí, doctor, por supuesto. Ok. Ya están pronto por llegar. Están por llegar. Sí. Bueno, pues También, quiero... doctor, Sí. perdón, nada más agradecerle a usted, al colegio y a Julio César por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues yo la verdad es que estoy bastante satisfecho porque creo que hay muchos temas todavía para abordar en la artroplastía primaria de rodilla, pero bueno, creo que cumplimos con el objetivo. Yo les agradezco a Víctor, al doctor Muñoz, al doctor Jesús Matehuala y especialmente al doctor Julio César, director del capítulo de cadera y rodilla, y al doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, por darnos esta oportunidad de estar en contacto con los ortopedistas del país y de Latinoamérica que se han conectado para esta sesión, y espero que pues haya sido de su agrado, y pues si tienen más preguntas, que se las hagan llegar o nos las hagan llegar a los diferentes correos electrónicos para que podamos charlar o platicar un poquito más del tema. Muchas gracias. Creo que hemos estado en tiempo adecuado y pues ha sido muy, muy gratificante, interesante y sobre todo pues apasionado, que es lo que nos gusta hacer. Estamos siempre dispuestos a estar en un quirófano, pero también a compartir la experiencia, y yo creo que eso pues va en beneficio de los pacientes, la calidad de cirugía que se les pueda brindar. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.